Nació hace 59 años en Gualeguaychú. Sus estudios los repartió entre la Escuela Santa Teresita, la Villa Malvina, la ENOVA y el Colegio Nacional. Dejó la ciudad para estudiar medicina en La Plata, donde se especializó en endocrinología. Está casado con Ana María Lemes y tiene 2 hijos, Simón y Sofía, de quienes se siente muy orgulloso. Fue director del Hospital Centenario y hace algunos años desembarcó en la política, donde busca devolverle algo a la sociedad. En las elecciones del año pasado, fue candidato a intendente por el Frente Renovador. En el día desde cero, hoy tomamos unos mates con Enrique Giglione. 15 minutos de las 10, el placer de tenerlo en los estudios de la radio. Creo que es la primera vez que vamos a charlar en el programa de radio. No lo hemos consultado todavía por teléfono y hoy lo tenemos acá en el estudio. Enrique, muy buen día, bienvenido al Día Desde Cero. Buenos días. Primero agradecerte que me hayas invitado. Segundo, felicitarte por el edificio, que lo dije y lo quiero hacer público, que realmente esto me parece que es lo que enaltece a Gualeguaychú y a aquellos que tienen emprendimientos. Y bueno, la verdad que es la primera vez, y es cierto, escuchabas la presentación y justamente yo estoy sentado acá porque parte de esto ha hecho que mi familia me acompañe siempre. Y si no, no hubiese estado, ni hubiese sido posible, ni hubiese estado acá. Porque en realidad uno no puede hacer política si el entorno familiar no entiende de qué se trata. La política está muy cargada de preconceptos de mucha gente que dice, se meten para afanar, se meten por el poder, se meten por un montón de cuestiones. En el caso tuyo, sos un tipo muy bien visto en la ciudad. Digamos, la gente te puede haber votado o no, hay incluso mucha gente que no te votó, digamos, que votó a otro candidato, te reconoce a vos la honestidad. ¿Cómo convivís con eso y por qué pensás que es así? Siempre dije lo mismo. Uno primero que tiene un origen, no nace de una planta, y parte de eso fue lo que me inculcó toda la vida mi familia. Y por otro lado, creo que uno puede ser bueno o malo en lo que hace, bueno o malo en su profesión, pero lo que uno sí debe tener en claro es que quiere ser buena gente. Y eso es lo más importante, lo que a uno lo lleva adelante. Y creo que a partir de eso, vos podés crear todo lo demás. Si vos sos buena gente, yo creo que en la vida te va a ir bien. Y eso es lo que uno intentó hacer. Y en la política también tiene que pasar esto. Alguna vez tenemos que pensar que la política se debe hacer con buena gente. ¿Por qué? Porque estás manejando la plata de la gente, la ilusión de la gente, el trabajo, la vida de la gente de relación. Pasa por la política. Si vos no tenés un lugar donde vivís, que sea tranquilo, que haya trabajo, que haya igualdad de oportunidades, imposible que esto pueda crecer. Y a partir de eso es lo que uno cree que hace. Y por eso, yo cuando he ocupado cargos políticos, o sea, ser director del hospital es un cargo político, más yo defiendo el cargo político del hospital, porque creo que en todo lugar donde hay una política seria, tiene que haber políticas de Estado, y que en esa política de Estado tenemos que convivir aquellos que tienen responsabilidades. Y esa convivencia hace que las cosas puedan marchar y tener un objetivo claro. Entonces, si yo hago política, indiscutiblemente estoy haciéndola por eso, así me paguen 2 pesos, porque la sociedad se lo merece y porque yo te digo algo, uno tiene orígenes, uno no puede renegar de dónde viene, de lo que le ha dado el Estado, cómo estudió, cómo se pudo formar, y esas son las cosas en la vida que valen. Ahora, hablas de un montón de principios, te saco un poco de la política, ya nos vamos a dar espacio a charlar de esos temas. Hablas de los principios, de la conducta del ser humano, digamos, ¿cuánto tuvieron que ver tus viejos, tu familia, en esos comienzos, en aquella niñez aquí en la ciudad y también en Berazategui, en provincia de Buenos Aires? ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente cuando corres la mirada para atrás? Yo te digo algo que siempre le decía, y se lo digo a veces a mis hijos. Mi papá se murió cuando yo tenía 10, 11 años, recién cumplía 11, y tengo los mejores recuerdos del trabajo, tengo los mejores recuerdos del esfuerzo, y siempre me acuerdo, le decía
a veces se los cuento que llegaba de trabajar, él trabajaba en una panadería y después hacía de albañil. Y llegaba de trabajar y me sentaba en la falda cuando yo era chiquito, con las manos ásperas, ¿viste? De su trabajo, y siempre me decía, él había ido hasta 3er grado en esa época, ¿viste? Él vivió acá en Perdice, las escuelas rurales eran hasta 3er grado, y siempre me decía que estudiara para que no tuviera que hacer el esfuerzo que él hacía. Y esas cosas te van marcando también el esfuerzo de mi madre, que cuando se quedó viuda tuvo que salir a trabajar, se mató trabajando. Ella trabajó en Cometra, que era esterilizadora ahí en ese lugar, y hizo un gran esfuerzo. A su vez yo me crié con mis primos, que mis primos todos eran más grandes, o sea que aprendí a trabajar con ellos porque trabajaban, y eso fue formándome, digamos, o sea, la formación, mis amigos del barrio, que eran tremendos. Entonces yo tenía dos formas, una que sabía que tenía que trabajar y hacer las cosas bien, que tenía que estudiar, y tenía también mi parte de vagancia, de relación en todos los lugares, de tener relaciones en muchos barrios, porque tenía, gracias a Dios, amigos en todos lados, y eso fue formándome, o sea, uno se fue formando y son los recuerdos más lindos que tiene. De tu viejo han pasado muchos años de esa pérdida, cuando yo también perdí a mi viejo, y ese puntazo en el pecho sigue durante el tiempo. ¿En algún momento se te fue? Digamos, llegó un momento en el que lo empezás a recordar con alegría, decir, bueno, más allá del dolor de semejante pérdida, ¿lo podés recordar de otra manera? Yo lo recuerdo bien en cuanto a lo que fue, a lo que me dejó, y te digo, muchas veces me despierto todavía, a pesar de los años que tengo, pensando si en algún momento, porque a mí me hubiese gustado charlar alguna vez con él, que lo he podido hacer con mis hijos, digamos, yo con mis hijos, que me siento orgulloso y a su vez pude ver cómo se formaron, cuál es su futuro, que son buena gente, digamos, y que han logrado lo que ellos han pretendido ser. Lo que no sé es que hubiese dicho mi padre de mí, por lo menos todo eso que me decía cuando era chico, si hubiese estado orgulloso cuando uno llegó a grande. Y vos sabés que eso te queda más. Yo muchas veces me despierto de noche, aunque te parezca mentira, y eso que tengo 58, 59 años, y me despierto todavía con eso, pensando... ¿En qué pensará? ¿Qué me diría? ¿Cómo se sentiría? Porque yo, por ejemplo, me puedo sentir orgulloso de mis hijos. El problema es que sentiría él. Pero bueno, son las cosas y los mejores recuerdos, por supuesto, porque esto que te estoy diciendo del trabajo, de la formación, de dónde uno viene, qué es lo que uno debe hacer en la vida, creo que eso te lo forman indiscutiblemente, aunque no te lo digan. ¿Y con tu vieja, en ese doble rol de madre y padre después de tus 11 años? Y bueno, mi mamá fue lo más, ahora cuando yo la perdí hace 2 meses, ayer justamente se cumplieron 2 meses, y en realidad se hizo todo el esfuerzo posible, que uno no puede tal vez pensarlo, ni cree que capaz uno sería responsable como fue ella si a uno le pasara una cosa igual, porque en realidad ella se mató trabajando, me formó, me ayudó, hasta ahora en las últimas elecciones que nos reíamos porque le sacamos una foto que iba contenta a votar, y esas cosas son las que te marcan. Yo a veces soy muy duro, esto sí también es cierto que tengo, que la vida me ha coartado un poco la expresión en lo afectivo, pero el mejor recuerdo, lo más grande que tuve, y creo que ella se debe haber dado cuenta, gracias a Dios, yo la última semana que ella estuvo enferma, le dediqué toda la semana, y estuve al lado de ella porque se lo merecía y me dio la posibilidad de poderme despedir, que no todos tenemos esa posibilidad, ¿viste? De estar esos últimos momentos al costado de la cama, y bueno, son las cosas de la vida y qué sé yo, mi mamá lo más.
Enrique, leía una nota que te realizaron en el día previo a la época de la campaña para las últimas elecciones. El título de esa nota es que tu viejo te decía que estudies para no pasar por la miseria. ¿Por qué la medicina? Digamos, ¿por qué encontraste en la medicina tu vocación, evidentemente tu pasión? Bueno, yo te voy a hacer el cuento de cómo viene esto. A mí me crían mis tías y mi mamá, porque mi mamá se va a vivir junto con mis tías, 2 tías solteras. Aparte, ellas también habían criado a un sobrino que es médico, que ya que después se fue a Concordia, y atendía ahí en la casa de mis tías, y él vivió también, porque en realidad fue como una cultura que alguien siempre vivía con las tías. Él vivió, después viví yo, digamos, o sea que seguí la línea que estaba planteada, y entonces estuve muy en contacto, digamos, yo estaba muy en contacto todos los días con él. Y eso me empezó a atrapar, digamos, me gustaba. Y más, yo era bastante bueno en matemática, y un profesor en el secundario, cuando le dije que me iba a estudiar medicina, decía que era perder el tiempo. Pero era lo que me gustaba, digamos, me atrapó esto. Me atrapó después la especialidad, que es una cosa bastante, digamos, rara, no rara, pero viste que no hay muchos endocrinólogos. Y justamente de ahí nació el conocimiento de la medicina. Y como estaba todos los días, porque atendía ahí hasta que se fue a Concordia, que yo ya estaba en el secundario, es como que me dejó marcado. Y me gustó mucho, y realmente creo que fue lo que tenía que hacer. Tenés un montón de pacientes. ¿Qué te decían tus pacientes? Ahora me vas a contar cómo tomó tu familia la entrada a la política. Pero los pacientes, cuando iban a tu consultorio, acostumbrados, me imagino, a nunca hablar de política, cuando se enteraban que te metías en política. Mirá, yo te voy a decir esto, que por ahí la gente no lo tiene muy conocido. Cuando yo llego a Gualeguaychú, año 84, empieza, digamos, con su actividad militancia peronista. Uh-huh. Y yo formé parte, yo trabajé mucho, lo que pasa que no ocupaba, digamos, mi acción en política era trabajar en política, pero por ahí no de ocupar cargos. Yo siempre hice política, a mí me gustó, estuve en los primeros lanzamientos de Emilio, de Luis, de Jaime, cuando estaba junto Pemo, toda esa gente estábamos todos en el mismo lugar. Y siempre me gustó la política. Lo que pasa es que por ahí mi situación no daba para que yo me dedicara o ocupara un cargo, porque en ese momento tenía mis hijos chicos, las situaciones económicas no eran las mejores, yo tenía que trabajar, tenía que tener mi casa, tenía que tener por lo menos asegurarme algunas cosas para poder. Y eso me coartaba tal vez intentar tener algún cargo o plantearme ocupar un cargo. Pero siempre lo hice. Una vez que decidí estar como candidato, bueno, algunos pacientes te decían que estaba bárbaro, que sí, porque yo siempre les dije que lo que le pedía es que me ayudaran, porque una vez quería que los pacientes me ayudaran a mí, que eso era lo que yo quería hacer. Y por otro lado, había otros que te decían, no, yo no lo voy a votar porque si lo voto me quedo sin médico. Uh-huh. Y es lógico, está dentro de las reglas, porque la gente tiene una relación muy íntima con el médico. Yo siempre digo que creo que al médico le cuentan más que lo que le cuentan al cura. En ese ratito de consulta. Y yo hice siempre medicina a partir de la buena relación con la gente. Siempre digo, a veces la medicina no está tan bien porque los médicos estamos un poco apurados. Y a veces atendemos estudios y no atendemos en realidad a la gente. La mayoría de la gente necesita un ratito que vos charles con ella. Tanto para que ellos te cuenten sus problemas, como también para vos darte cuenta cómo están viviendo, porque si vos no charlás un ratito, mal vas a diagnosticar. Uh-huh. Y siempre había un profesor mío que decía que
el diagnóstico se hacía dándole la mano al paciente, que pasara y se sentara y que te dijera la primera palabra, no que se la dijeras vos, porque decía que eso te determinaba cómo era el ánimo, que cuando le daba la mano sentía si la mano estaba fría, transpirada o qué le pasaba, y eso te determinaba su estado de ansiedad. Entonces son esas cosas que uno por ahí con el tiempo va perdiendo. Y los pacientes conmigo charlan, en realidad tienen su ratito para expresarse. Y creo que eso es lo que hace que en la medicina vos también empieces a entender que el paciente necesita algunas otras cosas tuyas, como también el paciente te conoce, y después de muchos años, entonces yo creo que está dentro de la ley que algunos tengan miedo que si yo hago política deje la medicina. Ahora, lejos de mí está, como soy, dejar de hacer medicina. Es mi vida, es lo que aprendí, es lo que hice. A mí me decían, no, porque si usted es intendente va a dejar de atender. Te puedo asegurar que en alguna hora iba a atender. Yo no iba a dejar a los pacientes, porque si hay algo que tengo, que a veces Simón, mi hijo, viste que es psiquiatra, y siempre me dice que el grave drama mío es que yo estoy formado en una medicina que se llama paternalista, digamos, que uno es como que se traspasa Exacto. Entonces me dice, ese es tu problema, papá, que vos no entendés que vos no podés hacer más de lo que quiere hacer el paciente. Pero bueno, esa es mi forma y es imposible que yo le digo a esta altura de mi vida no voy a cambiar. ¿Qué vas a cambiar a esta altura de la vida? Entonces le digo, es lo que me hace sentir bien, entonces lejos de mí estaría haber dejado la medicina. Ese es tu vínculo con los pacientes. ¿Cómo fue el vínculo con la gente común, los barrios en la campaña? ¿Qué recuerdos tenés de ahora? Hace un año estabas de campaña recorriendo barrios con gente que me imagino te palmeará la espalda, te dirá vamos Enrique. Es un microclima muy especial el de los políticos en campaña. ¿Vos cómo lo viviste? Muy bien. Yo te decía que tenía gente conocida en casi todos lados. Y eso te abre mucho la posibilidad de vos poder hablar de igual a igual con la gente. Y a mí lo que más me gusta es caminar. A mí siempre me gustó caminar y meterme. Así no ando en política, yo a veces ando por diferentes lados mirando, y que pueda caminar solo en cualquier lado. A mí eso me llena de alegría que yo pueda ir a cualquier barrio y no tenga problemas, que hay gente que te dice, no, que no va a este barrio, que tenga cuidado. Y eso no lo siento. Siento que la gente conmigo, más allá de que me conozca o no me conozca, nadie me cerró la puerta, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno que vos le puedas decir que piense después. Te pueden o no votar. ¿Y qué viste en esas caminatas? ¿Qué barrios ves? ¿Qué gente ves? Veo de toda gente, pero creo que la mayoría de la gente es buena y que tiene ganas de mejorar. El grave drama de esto, porque hay barrios que, viste que es como que están catalogados que son barrios pesados, que son barrios... Yo creo que a nadie le gusta vivir en la marginalidad. Yo creo que lo que sí es cierto, que nos debemos como sociedad un esfuerzo para cambiar esa realidad. Y si vos me decís a mí qué es lo que veo, veo muchas ganas de mejorar, mucha gente que ha perdido el esfuerzo de luchar para mejorar, y en otros casos que he visto por ahí gente más joven, porque yo por ahí tenía algunas charlas con jóvenes, que es lo que a mí por ahí me atrapa más, donde se le había enseñado mucho a pedir a la gente. Entonces había mucha gente que te decía, bueno, yo lo voy a votar, pero ¿y usted qué me va a dar? ¿Me da una casa? Y eso sí me daba tristeza, porque tal vez se enojaban, no, que te perdés media hora ahí charlando. Y me ponía a charlar en el sentido de que no era necesario que yo le diera una casa. Primero, que no se la podía dar, porque le iba a mentir. Pero lo segundo, que lo que era importante es que le diera la posibilidad de que él consiguiera o que ella consiguiera la casa a partir de su esfuerzo, no de un regalo. Eso también lo he visto, mucho. Y te digo más en los jóvenes, que es lo que más me preocupa.
Ujú. ¿Cómo es un día de campaña? Para los que no tenemos ni idea, para los que ni siquiera por ahí los periodistas más o menos conocemos un poco, digamos, o hemos caminado alguna recorrida de los políticos o charlando con ustedes, podemos llegar a saber algo más. Pero para el tipo que no tiene ni idea qué es una campaña política, más que alguna vez le hayan tocado la puerta de la casa, ¿cómo es un día en campaña de un político? Bueno, yo te digo cómo era un día de campaña mío, que tal vez no es lo mismo que el de otra persona. En campaña, en realidad, tu cabeza está dando vueltas sobre la campaña, excepto en el horario, bueno, yo seguía trabajando, digamos, Uh-huh. o sea, excepto en el horario que trabajaba. Pero primero la noche, lo mío empezaba en la noche generalmente del día anterior, porque uno se prepara, estudia los proyectos. Al otro día ordenaba, en realidad yo la tenía a Sofía y a Simón que me ordenaban el día, Simón más o menos porque trabajaba, pero Sofía se había dedicado bastante a la campaña. Sofía es mi hija. Uh-huh. Y tenía ordenado entre el trabajo y los horarios que tenía que hacer por ahí prensa, o definido lo que eran las reuniones y después las caminatas. Yo no podía caminar en general todos los días, porque a veces se me hacía imposible por los horarios de trabajo que tenía. Yo no dejé de trabajar excepto 2 semanas, porque en realidad uno tiene también la obligación y de lo que vive. Y por el otro lado, me preparaba en el sentido también de estudiar los proyectos, porque había comisiones que se juntaban para analizar lo que había que hacer y darme las propuestas, y bueno, tenía que estudiarla, porque si no, hablas al santo botón y hablas más y después no podías hacer nada. Y eso mismo es lo que le planteabas cuando ibas a hacer una caminata, una charla a la gente, qué es lo que le podías brindar. Entonces tenías a la mañana hospital, después tenía consultorio, a la siesta caminaba un rato. Eran días eternos. No, sí, me mataban. Uh-huh. Caminaba un rato, volvía al hospital, hacía consultorio en el hospital, volvía del hospital, en general teníamos reuniones en algunas casas o en algunos barrios que se hacían reuniones. Después de eso teníamos algunas caminatas que uno había definido ya previamente para hablar con algunas personas. Terminabas el día en el partido, altas horas como para ir armando lo que seguía, y bueno, y volvías a tu casa bastante cansado, comías, veías qué es lo que tenías que estudiar. Y arrancabas de vuelta. Y dormías un rato y arrancabas. Llegué a 67 kilos. Perdí ya lo último, si no se terminaba la campaña me terminaba a mí. Yo tendría que ser candidato a presidente del mundo. Entonces, pero Enrique, ¿y el día de la elección cómo es? Bueno, el día de la elección es el día, en realidad, donde está todo jugado. Los nervios más importantes los pasás cuando se abren las mesas, porque uno, digamos, mi forma de ser, que tal vez no es la mejor, es que uno quiere estar en todo a ver qué pasó. Una vez que se lanza la elección, primero que estuvieran los fiscales en cada lado, que vos te encargás de llevar a algunos que tenés que buscar, empieza a las 5 de la mañana como para organizar las cosas. En mi casa se levantan todos. Claro, obligadamente. Igual todos los días de campaña estábamos todos, porque si hay algo que yo tengo que reconocer es que yo hago política porque creo que la que más visión social tiene y todo es mi mujer, digamos. Mi mujer me ha dicho muchas veces cómo a esto no lo vas a hacer y que la gente se lo merece. Y los gurises a full, porque también han trabajado, han puesto plata. Yo me río a veces, que esto es una anécdota aparte, después te digo lo de las elecciones. Sofía, cuando cobró un medio aguinaldo de su trabajo, fue la que hizo hacer las imágenes esas que teníamos para llevar, o sea, y apareció en el partido el día que había cobrado, que fue y las pagó, que las había hecho hacer, y me las trajo de regalo. Digo, Sofi, no gasté. Y me dice, no, papá, si las pagué con el medio aguinaldo. O sea, imagínate lo que son los gurises. Y
Entonces el planteo que uno se hace es que ese día de elecciones todos estamos trabajando en las elecciones. Mis nervios pasan a partir de que vos decís, bueno, se abrieron todas las mesas, tenemos todo cubierto, a las 10 de la mañana... Ya es un relax. Es un relax, empezás a andar, a hablar, ves gente, uno se ha comprometido a veces con algunas personas, te planteás para que los vayan a buscar o no. Nosotros no tuvimos móviles como otros partidos porque en realidad económicamente no lo podíamos hacer, en general nunca lo tuvimos, yo en el 2007 tampoco. Uh-huh. Y lo que sí nos hicimos el esfuerzo en la tarde, mediodía tarde, que lo hice en el 2007 y lo hice también ahora, agradecerle a la gente que trabaja en las mesas, porque yo fui por cada mesa a agradecer el esfuerzo que hacían. Para mí es muy importante reconocerle a esa gente que sin ninguna ganancia y trabajando ya sea por mis fiscales como los fiscales de otros partidos, uh-huh, que hacen el gran esfuerzo, muchos gratuitamente, mis fiscales nadie cobró, y nosotros tuvimos el 98% de las mesas fiscalizadas, pero también aquellas autoridades de mesa que hacen un gran esfuerzo por un acto que en realidad uno define lo que quiere como ciudad. Uh-huh. Y después de eso, bueno, esperar el resultado. Que debe ser larga esa espera. Sí, eso es tremendo. Digamos, a ver, uno en estas elecciones, uno siempre quiere ganar, pero también yo creo que cuando uno hace política, también tiene que ser consciente dónde juega. Uh-huh. Entonces, bueno, uno tiene la esperanza, yo nunca he perdido la esperanza de ganar, yo siempre digo que no sirvo para perder porque me enojo mucho, pero creo que los años me han dado la posibilidad de entender que también en base a una cantidad de cosas que se puedan dar, vos podés ganar o no, más hoy como se hace la política, sí. Pero eso es tremendo, pero bueno, a nosotros nos pasó en las últimas elecciones, dentro de lo que uno tenía de esperanza y de lo que uno tenía como visión objetiva de la cosa, estábamos muy contentos porque uh-huh, en realidad pasaba, sí, una muy buena elección. Claro, pasaba las expectativas que eran lo objetivo, uh-huh, por ahí triste porque vos no habías ganado, pero bueno, es una realidad. ¿Y de la actual gestión qué imagen tenés? ¿Cómo lo ves a Piaggio? ¿Tenés contacto con él? Sí, digamos que yo creo, primero que la política que lleva adelante no está mal. Lo que sí creo que tiene que ser más equilibrada. Vos podés tener objetivos a largo plazo, podés tener una cantidad de cosas que son importantes, pero no podés dejar de lado las cosas cotidianas de la gente. Y creo que Martín tiene objetivos a largo plazo, pero que hay cosas que le urgen a la gente y de la cual la gente habla y se queja y te habla y te pregunta. Ejemplo, la seguridad. Hoy la seguridad en Gualeguaychú. ¿Y cómo hace un intendente, Enrique, para poder trabajar en la seguridad? Yo se lo dije a él. Yo estuve en una reunión con él y le dije, formá el Consejo de Seguridad urgente. Cuando uno va a una elección, va en busca del poder. El poder se utiliza para cambiar la realidad de la gente, o sea, ¿qué es política? Cambiarle la realidad a la gente. Entonces, a vos cuando vas en los barrios, que vos me preguntabas qué es lo que te pasaba, ¿qué es lo que escuchás? ¿Qué le pasa a la gente? Si no escuchás eso, estamos muertos, porque uh-huh, no sabés qué vas a hacer. ¿Para qué te preparás a partir de la necesidad de la gente? ¿Qué proyectás hacer y cómo lo podés hacer bien? Y el poder político es que en una ciudad el pueblo te elige, te da el poder para resolverle los problemas cotidianos. Si a mí me dicen, y es cierto, no, la seguridad pasa por el jefe de policía, pasa. El Consejo de Seguridad, hay que formarlo, hay que sentarse todos, pero la autoridad política sos vos. Y si vos en tu ciudad
la gente te da el mandato y te quiere que tengas mejor seguridad, tendrás que plantearles a aquellos que tienen en la mano la acción, cómo lo podés ayudar, pero fundamentalmente que la hagan. Eso no es que yo tengo que decirle qué hacer, eso lo tienen que saber ellos, pero la autoridad política sos vos. Te voy a correr un chiquito el micrófono ahí. ¿Y cuál es el hecho de la autoridad política? De ponerle en claro qué quiere la gente. Y si lo tenés sentado a todos en una mesa donde vas a definir qué vas a hacer, y seguramente que vos vas a tener que hacer muchas cosas, acceso a los barrios, más luz, me parece bárbaro. Pero lo que sí, como yo le decía la vez pasada, cuando hay droga, la cantidad de droga que hay en Gualeguaychú no tenés una idea. No sé, pero... Si no llegás a sospechar lo que... No. Sí, hace un tiempo hablábamos con Dardo Caraballo del Hogar de Cristo Nazaret y nos contaba un poco del flagelo de la droga. De que uno lo ve, a veces uno piensa que está más lejos de lo que realmente está. No, y en todos los niveles. Y el peor drama, que la mayoría de los casos de inseguridad y de robo es basado en lo que está pasando con la droga. Entonces, a ver, no quiero más droga. ¿De quién es la responsabilidad política? ¿Del intendente? ¿O vos te pensás que en las próximas elecciones, cuando la gente se queje de nuevo, va a ir al jefe de policía a decirle que hay droga? Yo tengo gente que me dice en tal lado, en tal persona vende, vienen los autos. Entonces, se lo dije a Martín, me dice, no, que estuvimos. Entonces, es cierto que a largo plazo, pero esa es una forma de usar el poder político. ¿Cuál es el poder político? El poder que te dan los votos. Y el poder que te dan los votos es lo que vos tenés que implementar para poder decirle a aquellos que tienen la obligación de mantener. Y ojo que yo no digo solamente la policía, digo que vos tenés que tenerlo a gendarmería, que tiene que estar la justicia, que tiene que estar los fiscales, porque todos somos responsables y tenemos que estar nosotros. Pero así se hace, y si vos me decís cómo se manejaría esto, se tiene que manejar de esa forma, y eso es hacer política. Y esto no lo hace, por ejemplo, Martín. Y es una de las cosas que le decía. Nuestros concejales están trabajando para tratar de que se conforme por ordenanza el Consejo de Seguridad. Porque creemos seriamente en esto. Porque creemos que esto hay que cambiarlo. O sea, Sobredo y Marcela Yedro. ¿Charlas mucho con ellos? Sí. En realidad, digamos, son muy, muy buenas personas. Bueno, Marcela vive acá atrás. Son muy, muy buenas personas, con muy buenos objetivos, y creo que además tienen ese compromiso. Si hay algo que de lo que yo me pongo muy contento es que, bueno, uno trabajó y ellos llegaron con los mismos principios y con el mismo esfuerzo que nos costó a todos, pero que han llevado adelante una conducta y con los mismos objetivos que creemos que nosotros tenemos. Y charlamos mucho. ¿Por qué charlamos mucho? Porque a ellos también les preocupa lo mismo que nos preocupó durante la campaña, y porque caminamos y hay cosas que van a salir, hay cosas que no van a salir, hay cosas que se tiran para atrás, pero en realidad yo creo que hay dos cosas que nosotros nos hemos preocupado, por eso mismo te decía. Una es la seguridad, y la otra que creo que no está bueno es, yo creo que la municipalidad tiene que tener mucho más claro lo que es su funcionalidad, sus movimientos, su personal, no solamente para los concejales, sino para toda la ciudadanía. Creo que eso no está bien, creo que se sigue con los mismos vicios que se tenían antes. No he sentido en ningún momento que se va a cambiar la forma de ingreso al municipio. No he visto ningún llamado a concurso donde nosotros los decíamos que había que hacerse, que todos los cargos tenían que estar por concurso, que tenían que buscarse aquellos con antecedentes. Bueno, esas cosas que yo creo que hoy hacen a que todas las cosas sean mucho más claras, más en esta época donde hay mucha falta de creencia en los políticos, en cómo se manejan los bienes públicos,
creo que eso también le falta, y creo que eso no se necesita ni tiempo ni plata, eso de un día para el otro se puede mejorar. Enrique, en 3 años, te hago la última, exactamente en 3 años andaremos en los últimos días de campaña de una nueva elección. ¿Vos en dónde vas a estar? Yo voy a estar, primero que creo en el Frente Renovador, y segundo, apoyando, porque probablemente yo no sea el candidato, creo que tiene que ya ser alguien más joven, tendremos que ver quién tiene la condición de serlo, y apoyando a aquel que tenga mis mismos principios y mis mismos objetivos. Nuestro trabajo sigue siendo dentro del Frente Renovador, más nosotros estamos trabajando por una identidad en la provincia, y por otro lado, trabajando como siempre. Si yo tengo que estar en algún lado y en una lista voy a estar, y si no tengo que estar voy a seguir trabajando como trabajé en el 89-90, que después me pidieron que sea director del hospital, que en ese momento a mí porque hay cosas que a veces la gente no sabe, yo en ese momento terminé esas 2 direcciones con mi casa hipotecada porque dejaba de hacer lo mío, no porque no atendía, porque atendía a la gente en el hospital, pero haciendo el esfuerzo y tratando y creyendo en una política que pueda cambiarle la realidad de la gente. Voy a estar en el mismo lugar, aunque no tenga que ocupar un cargo, aunque no luche por un cargo, voy a estar apoyando, dando la cara como la doy, intentando que esto cambie y no doblegándome, porque yo siempre digo lo mismo. Hoy la gente está mal, vos viste los últimos números que hay 1 millón y pico, más de 1 millón y pico de personas, de familias más pobres. Eso yo no lo voy a aceptar nunca, porque yo no creo que en un país como este tenga que haber cada vez más pobres. Tampoco creo que es una de las cosas que me duele mucho, porque vos sabés de dónde vengo y estábamos hablando de mi papá. Hoy mi papá sería pobre y se rompía el traste, y hay mucha gente que es trabajadora, que está pasando por pobreza, que es la que más me duele, porque vos fijate cuál es la evolución de esto. Los ajustes todo por el medio, por los que trabajan. Este es el ajuste. Yo estoy, ojo, no por mí, porque yo estoy demasiado bien. Si vos me decís a mí, yo debo ser de las personas que estoy en un lugar que la siento, pero que no me altera mi vida. Suponete, y bueno, no compras gaseosa. Podés seguir saliendo a comer una vez menos, pero limitando ciertos gustos. Pero yo soy un payá al lado de los demás. Pero los que eran como mi padre están siendo pobres, y eso no es justo. ¿Entendés? Entonces, a veces cuando a mí me hablan, siempre digo lo mismo, a veces no, políticamente no se debe decir, dijo Sofía, siempre a la clase que no tiene nada, siempre hay alguien que le da, porque viste que aquel que no tiene nada, siempre hay alguien que lo ayuda, más hay muchas organizaciones intermedias, bueno, están los subsidios, hay alguien que lo ayuda, pero desgraciadamente la ayuda no viene para aquel que tiene un sueldo. El que tiene un sueldo y cada vez más lo ahorcan con impuestos, las cosas más caras, todo más caro, no tiene ayuda, tiene la única ayuda de su esfuerzo, y ese es el que hoy está siendo cada vez más pobre. Y yo creo que tenemos que luchar, primero para sacar a aquellos que dejen de recibir, pero también para aquellos que fueron como mi padre, que estén mejor, que puedan vivir, que puedan garantizarle el estudio a sus hijos, porque todos te dicen, estudiá. Todos te dicen, a mí me lo decía mi padre, y yo creo que la juventud se debe preparar y estudiar, pero garanticémoslo que lo hagan, démosle las armas a la familia y a los padres para que lo puedan hacer, porque hoy en día es cierto que estudiar, tenemos facultades que son públicas, escuelas públicas y todo, pero ir a la escuela te sale plata, ¿o no? Seguro. Ir a la facultad te sale mucha plata. Entonces, eso es lo que uno plantea en el tiempo. Entonces tendré que seguir luchando por esos principios.
y de dónde vengo. Cuando vos me decís, ¿dónde vas a estar en 3 años? En ese lugar que me toque estar, pero luchando por esos principios. Con quien sea, con aquel que me lleve adelante mis ideales, que hoy por hoy, bueno, yo lo veo políticamente donde estoy, por eso no estuve ni en el Frente para la Victoria, ni en Cambiemos, porque creo que tampoco había mucha diferencia, nada más que de nombre. Enrique, ha sido un verdadero placer tomar unos mates con vos, darnos el espacio a la charla, no solo de política, sino de tu juventud, de tus comienzos, de tu familia, así que te agradecemos mucho que te hayas tomado un tiempo para venir a tomar unos mates con nosotros. Bueno, yo la verdad que te lo agradezco, le agradezco a toda tu familia que la conozco y los quiero mucho, y por otro lado, entender que probablemente uno a veces expresa lo que siente, y yo soy muy, digamos, soy difícil de expresar, pero siento mucho. Soy bastante duro, como te decía los otros días, y realmente tengo un gran afecto por todos ustedes, así que se los agradezco mucho. Enrique, muchas gracias. Señores, Enrique Giglione ha pasado por el Día Desde Cero, hemos tomado unos mates con él, con quien fue candidato a intendente de la ciudad hace muy poco tiempo, y que será un militante político para siempre, según lo que nos contó el propio Enrique, desde el lugar que le toque hacerlo.